Vamos ahora a compartir nuestra entrevista con el jefe del INPE. El tema de las cárceles es un tema fundamental también. Lo hemos visto en varios países de América Latina y lo estamos viendo en el Ecuador. Javier Yaque está con nosotros, gracias por estar con nosotros. Y se ha hablado muchísimo de la situación carcelaria en nuestro país. Se habla, por ejemplo, de la buquelización, en fin, las megacárceles. Pero acá en el Perú el diagnóstico lo tenemos claro. Es decir, son cárceles superpobladas. No sé si hay una segmentación adecuada de las mismas precisamente por esa superpoblación. Y qué tan cerca estamos a que pueda ocurrir algo como lo que ocurrió en Ecuador. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias, Mónica, por la invitación. Estamos muy lejos de Ecuador. Ecuador tiene un hacinamiento, Mónica, del 10%. Su capacidad de albergue es de 28.000 privados de libertad y aproximadamente tienen 32.000, 33.000 internos. O sea, no tendrían ese problema. 10% de hacinamiento. El Perú tiene 130, 10 veces más que ellos. Pero, ¿qué pasa en el Perú? No hemos perdido el principio de autoridad, no de ahora, de hace muchos años. Lamentablemente Ecuador lo perdió y ahí tenemos las consecuencias. Pero no esperamos perderla, no la vamos a perder. Una situación de esa naturaleza. No la vamos a perder, lo garantizamos con absoluta certeza, Mónica. El día martes, a raíz de lo ocurrido en Ecuador, el señor ministro nos convoca, el premier, la presidenta de la República, y nos hicieron esa pregunta. ¿Puede pasar en el país? No. Podrían hacer un operativo, nos dijeron, el día de hoy. O sea, sin mucha preparación. En todos los penales, sí. Lo hicimos y retiramos objetos peligrosos. Ahora, siempre que hay una requisa, se retira. Siempre. Es decir, quiere decir que es una coladera también, pasa todo el tiempo. No sé si coladera, Mónica, pero sí somos vulnerables y no lo negamos. ¿Por qué? Porque no estamos con una capacidad de algunos aparatos electrónicos que son necesarios en toda revisión. Solo un ejemplo, ¿ya? Penal del Lurigancho, casi 10.000 internos. El día de visita, más o menos 2.500 personas. ¿Cuántas revisan? 10. Cada una tiene que revisar a 250 personas manualmente, Mónica. Instalar tecnología en el penal del Lurigancho no baja de 6 millones de soles. Vamos a solicitar al mes. ¿Pero es necesario? Sí. Entonces, nuestras autoridades, para evitar que ocurra lo que ocurre en otros países, tienen que implementar tecnología y eso implica recursos. Pero usted empezó diciendo que estamos muy lejos de lo que ocurrió en Ecuador. Sí. Pero es verdad que también aquí bandas organizadas y delincuentes siguen operando desde los penales y extorsionan a mucha gente. Muy pocos. Durante el año, Mónica, hemos tenido... ¿En qué basa esa afirmación? En las intervenciones conjuntas con la policía. Durante el año no hay más de 15 intervenciones. Geolocalización de teléfonos y llamadas extorsivas o de otro tipo en penales. Con la policía trabajamos mano a mano, pero existe el mito, Mónica, yo entiendo, de que se diga desde los penales se organizan delitos y extorsiones. ¿Cuántas extorsiones han habido en la calle? ¿1.500? ¿3.000? No sé, usted dígame. No, tengo la menor es que la idea. Policía sí tiene las cifras, pero les garantizamos ni el 1% se organiza de los penales. Pero sí se organizan algunas. Sí. Nuestro objetivo es grave, que no sea ninguna. Sería grave. Pero por eso digo, Mónica, no es verdad que desde las cárceles se organicen muchas extorsiones o muchos delitos que ocurren afuera. Que sí ocurren algunos, no los negamos. Nuestro objetivo es evitar que ninguno ocurra y en eso estamos. Hace muchísimo tiempo en el Perú no se construye una cárcel. Sí. Y en realidad lo que estamos viendo en América Latina no va a ir para mejor, va para peor. Y la posibilidad de construir megacárceles se pone cada vez en mayor discusión. ¿Eso es posible en el Perú? ¿Se ha debatido, se ha discutido, se ha proyectado? Tenemos un ambicioso plan de construcciones para este año. La Presidenta de la República en su discurso el 28 de julio ha comprometido ya los recursos para este año. Ya nos dieron una parte del Ministerio de Economía, por eso iniciamos la construcción del penal de Abancay. Hemos reiniciado la obra del penal de Arequipa
900 unidades de albergue, terminamos el expediente técnico en 3 o 4 meses y lanzamos la convocatoria. Y un penal nuevo adicional. Nuestro objetivo, Mónica, es unos 4 penales vía gobierno a gobierno, tipo los panamericanos. ¿Objetivo en cuánto tiempo? Para que se construyan en 2 o 3 años, que se terminen pronto. Y esos mitos que ocurren en algunos países de que las megacárceles no pueden administrarse de manera adecuada, en nuestro país tenemos Lurigancho con más de 9.000, no es el gran ejemplo. Tenemos Castro con más de 5.000 internos, en estos momentos 5.700. Tenemos Callao con 3.500 internos y así muchos penales. ¿Cuántos en preventiva, cuántos procesados sin sentencia? Aproximadamente 36.000. Los otros son ya condenados. Es una enorme cantidad de procesados también y nosotros creemos que un pequeño grupo de ellos no debería estar en cárcel. Es por eso que promovimos una norma que permite la colocación de grilletes que se va a... Eso generó mucha polémica, ¿no? Sí, es por desconocimiento. ¿Ahorita hay gente con grillete? No, sí, 50 que tienen grilletes, pero es muy poco, Mónica. En 10 años se han instalado más o menos 110 grilletes, lo cual es un fracaso de la norma, en 13 años. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que sea más masivo, pero para delitos muy leves, y eso lo garantizamos. Uno de ellos, el hurto, la tentativa de hurto, y a ellos se le va a instalar la vigilancia electrónica. Ha planteado el presidente de Ecuador, después de que se ponga en evidencia la ley marcial, que tienen sentenciados en peruanos en cárceles ecuatorianas. Habla de ponerlos en la frontera. Es decir, esto evidentemente genera una gran polémica, pero habría la posibilidad de hacer intercambio de presos. En cuanto a nacionalidades, ¿nosotros tenemos presos ecuatorianos acá? Sí, él habló de 1.500, pero son en términos generales todos sus extranjeros en el sistema. Peruanos en Ecuador hay 100 en estos momentos. ¿Y nosotros? Ecuatorianos en el Perú, 158. Más de la mitad ya condenados. Normalmente se entregan a los condenados a que cumplan sus penas en los países si hay un tratado. Con Ecuador tenemos tratado del año 1999, lo que pasa es que no se activó. Ahora ambos países lo activarán, evaluarán caso por caso. No existen entregas masivas, Mónica. Ese es un tema político que luego viene lo técnico, ¿no? Evidentemente. Así es. ¿No? Es un anuncio político, pero a ver de qué manera eso se puede aterrizar. Así es. Porque podría ser incluso beneficioso, es decir, tú mandas a los de nacionalidad peruana, yo te mando a los de nacionalidad ecuatoriana. Claro, caso por caso, porque eso de que los pongo en la frontera, que los va a soltar y entonces ya no cumplen la pena los peruanos que han delinquido en Ecuador. No, el tratado dice que se cumple la pena al país donde vayan, en las condiciones que fueron condenados en Ecuador y viceversa. Pues así tendrá que ser técnicamente. Si ellos nos envían peruanos de Ecuador, nosotros enviaremos ecuatorianos. ¿Nosotros también. cuántos detenidos en prisiones nacionales tenemos extranjeros? No tengo la cifra exacta porque Perú no tiene una política de repatriar a sus condenados, porque claro, nuestro sistema tiene las limitaciones que todos conocemos. Si repatriáramos a todos los nuestros, pues el hacinamiento sería mucho peor. Por lo tanto, no es una gran política nacional llevar a cabo este tipo de acciones, pero con algunos países sí lo hacemos, son casos muy contados. El tema está, Mónica, que este hacinamiento vamos a atacarlo construyendo nuevos penales e implementando tecnología. En el sistema, en las 68 cárceles, solo tenemos 5 bodyscan, que son como los rayos X, ¿no? Que nos permiten detectar, por ejemplo, droga en cavidades que lamentablemente ocurre mucho. Este año esperamos instalar 12. El ministro de Justicia ha trabajado duro con el ministro de Economía para estos recursos, ¿no? ¿El gobierno tiene claro una estrategia penitenciaria? Porque en realidad lo escuchamos a usted, conoce su negocio, en fin, y nos cuenta cómo están las cosas, pero por el otro lado ha tenido ya una conversación, no solamente con la presidenta Boluarte, sino con los ministros para hablar de la posibilidad, no solamente de la construcción de estas cárceles, sino una mucho más grande donde las mafias y organizaciones criminales que hoy están operando en nuestro país tengan el régimen que corresponda para neutralizar el terror que tiene hoy la gente. Mónica,
la tiene muy claro, tanto así que la presidenta ha comprometido no solo 300 millones para este año. Durante su mandato ha comprometido 1.600 millones. Eso es histórico. Y nosotros tenemos que responder con capacidad de gasto. Hemos ocupado el año 2023 el puesto número 1 en inversiones a nivel nacional. El INPE ha ejecutado el 99.7% de su presupuesto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos a cada uno de los ecuatorianos que pertenecen a una organización, sabemos en qué penal están, en qué celda están, los tenemos bajo vigilancia. ¿Están vinculados a las bandas de choneros o tiguerones? Los tiguerones, sí. Tenemos a unos 4 en algunos penales. Sabemos cuántos están en el penal de Tumbes, en Piura, en Iquitos, en Lima, en Castro, en Lurigancho. Tenemos una mirada especial para ellos. Tenemos 3.000... O sea, usted le dice al pueblo peruano que no nos tenemos que preocupar. Si mañana ocurre un acto de indisciplina, que no se diga que estamos como Ecuador, porque eso no nos va a pasar. Yo no niego una vez más que nos pueda pasar algo en un penal porque las condiciones no son las mejores. No tenemos nuevo personal desde antes de la pandemia, Mónica. Acabo de abrir la escuela, van a estudiar 1 año y entrará recién el nuevo personal. Prácticamente 5 años después. Ha aumentado 5.000 nuevos internos el año pasado y el personal no solo es el mismo del 2020, es menor porque han salido, han renunciado, hemos destituido mano dura para los corruptos. También ha habido corrupción y actos vinculados a... Nuestra gestión, más del doble de destituidos, eso implica mano dura. Pero tranquilidad a la sociedad peruana no nos va a pasar. Pero no implica que bajemos la guardia. Siempre con el ojo avisor y tomaremos medidas sancionales. La inseguridad es una realidad. No la negamos. Muy bien, le agradecemos mucho, señor.